Bueno, aquí va la explicación de la última actividad, por si no la pudieron hacer, ¿sí? Era un trabajo para aplicar lo que aprendimos de álgebra en algo de geometría y repasar los conceptos, ¿sí? Vamos a leerlo un poco juntos, así practicamos un poco lo que es la interpretación. Dice trabajo práctico, tercer año, álgebra. Vamos a animarnos a avanzar un poquito más. ¿Te animás a recordar, perdón, ahí hubo un error, a recordar algo de geometría? Esta parte de la matemática fascinaba a los primeros matemáticos de la historia. Recuerda que el perímetro de una figura es la suma de los lados y el área requiere de una fórmula. Y acá les puse en rojo las fórmulas básicas. El área del cuadrado, que si se acuerdan era lado por lado, ¿sí? O lo podemos expresar como lado al cuadrado. Fíjense, acá ya hay álgebra. Cuando uno al lado lo llama con la letra L, y al hacer L por L escribe L cuadrado. ¿Ven? Como que hay conceptos de álgebra para dar una fórmula, ¿no? Que se va a usar para cualquier cuadrado. Después tenemos el rectángulo, que es base por altura, y el triángulo, que es base por altura dividido 2. Yo lo pongo con la línea de fracción, pero saben que la línea de fracción es división. Bien, con esas tres fórmulas nos vamos a manejar. Dice, utilizando los conceptos vistos, escribe las operaciones que permiten calcular el perímetro y el área de las siguientes figuras. Realiza todos los cálculos posibles. Y teníamos un rectángulo y un triángulo. O sea que vamos a usar las dos fórmulas que están acá, ¿sí? Pero fíjense que pide perímetro y área, ¿ven? Perímetro y área. En el rectángulo vamos a poder hacer las dos cosas. En el triángulo no, y ahora vamos a ver por qué. Bien, nosotros acá tenemos entonces, vamos a escribir, vamos a ponerle, perdón, los perros que ladran, está pasando el basurero, esto es así, la vida misma. Bien, tenemos entonces un rectángulo y nosotros tenemos que calcular, por un lado, el perímetro, ¿sí? Perímetro. Y sabemos, porque antes lo decía el texto, es la suma de los lados. Entonces yo tendré que sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Son 4 lados que tiene el rectángulo. Y si nos fijamos, este es igual a este, ¿no es cierto? Y estos dos también son iguales. Entonces, para expresar la fórmula para calcular el perímetro sería un lado más otro lado, pero tenemos que agregar estos dos. Entonces podemos decir 2 veces x más un medio, ¿sí? Más, acuérdense que es la suma de los lados, 2 veces el otro lado, que es x más 5. Y aquí dice aplicar, realiza todos los cálculos posibles. Y ustedes saben que acá podemos hacer cálculos, ¿no? ¿Qué cálculos podemos hacer? Bueno, acá podemos aplicar, por ejemplo, la propiedad distributiva. El 2 con la x y el 2 con el 1 medio, el 2 con la x y el 2 con el 5. ¿Les parece que lo hagamos? A ver, 2 por x es 2x. Y 2 por 1 medio, si lo hacen con la calculadora, es 2 medios, que sería igual a 1. ¿Sí? 2 veces medio. 2 veces medio kilo de pan es 1 kilo de pan. Más 2 por x, 2x. Y 2 por 5, 10. ¿Se dan cuenta? Ahí hicimos las distributivas. Pero nosotros que sabemos álgebra podemos continuar, porque tenemos 2x más 2x, ¿cuántas x son? 4x. Y 1 más 10, ¿cuánto es? 11. Bien, y ahí queda expresado entonces el perímetro. No puedo hacer esa cuenta porque un término tiene x y el otro no. Entonces, es lo que tendríamos que poner para el cálculo del perímetro del rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con el área. Si quieren ponen pausa y copian, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos en clase en el aula. Siempre es importante que vayamos registrando lo que vamos aprendiendo. Es una forma de memorizar un poco los procedimientos y de asimilar los conceptos, ver si realmente lo entendimos. A veces en matemáticas suele pasar que mientras la profe lo explica lo entiendo y después cuando lo quiero hacer yo no lo entiendo más, ¿no? ¿No les pasó nunca eso? Bien. Perdón, tengo que borrar con este borrador chiquitito. No sé si habrá alguna otra herramienta que me permita borrar más rápido. Pero bueno, es como si tuviera el borrador del pizarrón, ¿no?
Muy bien, para calcular el área del rectángulo voy a necesitar la fórmula. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula del área del rectángulo? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Base por altura. Entonces, ¿cuál es la base acá? X más 5. X más 5. ¿Y cuál es la altura? Ojo, miren, voy a poner un paréntesis. Por la altura que es X más 1/2. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, lo que aprendimos en clase, lo que aprendimos anteriormente. X por X y X por 1/2. Luego, 5 por X y 5 por 1/2. A ver, hagamos esas distributivas. X por X. Ojo, no es 2X, es X al cuadrado. Eso siempre se equivocan. X por 1/2. Siempre vamos a poner más. Son todos positivos, así que acá no tengo duda de signos. 1/2 de X. 5 por X. Siempre más. 5x. Y 5 por 1/2. 5 medios. Ojo cómo multiplican, que suelen hacer algún lío ahí también. Es 5 por 1/2. Acá abajo hay un 1. Entonces es 5 por 1, 5. Y 1 por 2, 2. 5 medios. ¿Ok? Muy bien. ¿Y acá qué puedo hacer? ¿Hay alguna cuenta que pueda hacer? A ver qué opinan ustedes. Vamos a borrar esto. Así no se hace mucho lío. Sí, podemos sumar los términos semejantes. X cuadrado no, pero X con X sí. Entonces, 1/2 más 5, tenemos que hacer esa cuenta. El X cuadrado nos va a quedar. Pero si hacen 1/2 más 5, les va a quedar 11 medios. 11 medios. Pueden hacer esa cuenta si quieren. De X más 5 medios. Y ahí queda expresada con esta fórmula. Vamos a poner un colorcito. Queda expresada el área de nuestro rectángulo. Fíjense que es una fórmula, ven que está la X, o sea que no tenemos un resultado numérico, es una fórmula. Porque este rectángulo puede referirse al patio de la escuela, por ejemplo, o puede referirse, no sé, de repente a algo más chiquito, como la superficie de una cartulina o de un papel afiche. Entonces, o puede ser la cancha de fútbol, ¿no? De un estadio. Entonces, de acuerdo a lo que yo esté hablando, va a tener la X diferentes valores. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver si podemos borrar con este, que es más rápido. Vamos a borrar con este. Vamos ahora a hablar del triángulo. Y del triángulo, el perímetro no lo voy a poder calcular. ¿Por qué no lo voy a poder calcular? Miren bien, tengo la base y la altura de ese triángulo, ¿sí? Y el perímetro, ¿recuerdan que era la suma de los lados? Entonces, si yo no conozco los lados, en realidad hay alguna operación que se podría hacer, pero no estamos todavía en condiciones de poder hacerla. Entonces vamos a dejarlo en... Ahora vamos a hablarlo bien, esperen que termine de borrar, que no quiero hablar en el aire y que ustedes no me entiendan. Bien, entonces, vamos a agarrarlo con un color que se vea un poco mejor, este verde. Bien, entonces yo tengo la base, que es este que está acá abajo, o sea, 2x más 3. Y la altura, que es este dato. Entonces, yo quiero calcular el perímetro, yo necesito estas medidas y no las conozco. No les puedo poner x, porque la x ya tiene un valor operatorio acá en estos datos. Podría, si quiero, ponerle otra letra, la letra I, supongamos. Pero para no complicar con dos letras, por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a calcular del triángulo solamente el área. ¿Y cómo era? Base por altura dividido 2, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos. La base, ¿cuánto mide? 2x más 3 por altura, x menos 2, todo dividido 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer otra vez las distributivas. Y este dividido 2 puede asustarme un poco. No me asusto, ¿sí? No se asusten. Tranquilos. Entonces, primero, 2x por x son 2x al cuadrado. 2x por menos 2. Ojo que ahí hay un menos, menos 4x. Ahora vamos con el 3. 3 por x, o sea, hicimos estos dos. Ahora vamos con este. 3 por x, más en el medio. ¿Por qué más? Porque son positivos los dos. Más 3 y la x es positiva. 3 por x, 3x. Y 3 por 2, 6, negativo, porque el 2 es negativo. No me olvido del dividido 2, ¿sí? Bien, y acá podemos hacer esta cuenta. ¿Cuánto es? Menos 4 más 3. Menos 4x más 3x. ¿Cuánto es? A ver. 2x al cuadrado.
sería menos 1, ¿les parece? Menos 1x menos 6. Y todo está dividido 2. Entonces, en definitiva, ese 2 le corresponde a cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, 2x cuadrado dividido 2, 2x cuadrado dividido 2, menos 1x dividido 2, que lo puedo poner así, un medio x, y 6 dividido 2, que también podríamos poner directo el resultado, que es 3, ¿no es cierto? Acá también podemos simplificar. Entonces, el área de este triángulo está dada por esta fórmula, x al cuadrado menos un medio de x menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, quiero que intenten copiarlo o intentar hacerlo solos y después volver a mirar el video, a ver si se traban en algún lado. ¿De acuerdo? Y cualquier cosa lo volvemos a charlar. Bueno, les dejo un cariño muy grande, espero que lo hayan podido entender. Nos vemos la próxima.